10 de la mañana con 5 minutos, 10 y 5, buenos días, bienvenidos a Tu Negocio, Tu Marca por Capital Radio, Capital Televisión. Mi nombre es Roberto Altamirano, estaré acompañándote hasta las 11 de la mañana. Bienvenidos a todos los amigos y amigas emprendedores, emprendedoras a nivel nacional. Nos puedes llamar al 212-5353, 0824-802. ¿Qué tema vamos a tocar a esta hora de la mañana? El manejo de crisis. Las crisis, ¿qué pequeño empresario o mediano empresario, emprendedor, emprendedora, no ha tenido una crisis del nivel que sea? Pequeñas, medianas, grandes. Para comenzar, ¿existen estos niveles? ¿Existe una pequeña crisis, mediana, gran crisis? ¿Cómo hacer frente cuando el cliente te reclama o no está satisfecho con el servicio o el producto que le has ofrecido, le has vendido? Llámanos para hacer tus consultas al 212-5353, 0824-802. Para conversar del tema tenemos un experto en el manejo de crisis, Alonso Mujica. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por tenerme acá el día de hoy. Hace algún tiempo estuviste aquí, justamente tocamos el tema muy superficialmente. Claro, estamos hablando un poco de herramientas de negocio, ¿no? Exactamente. Y y salió el tema del manejo de crisis. ¿Cómo podemos enfrentar una crisis? Un pequeño emprendedor, un pequeño empresario, ¿cómo puede manejar el tema de la crisis, los reclamos de los clientes? Las redes sociales para esto son buenísimas porque muchísima gente te destruye en las redes sociales. ¿Las redes sociales para eso son buenísimas o son malísimas? Todo depende. Para todo, depende del ángulo que lo veas. Mucho del manejo y depende del manejo de la empresa en sí, ¿no? O del empresario en sí. A ver, yo creo que hace un rato estabas tocando un tema que me parecía muy importante, que era si es que hay pequeñas, medianas o grandes crisis, ¿no? Ajá. Yo creo que una crisis siempre empieza chica y va escalando en la medida que la misma empresa lo permite, ¿no? Porque una vez que una crisis puede ser, por ejemplo, un cliente te compra un producto y el producto no funciona, ¿no? Imagínate que vas a una tienda, compras una laptop y la laptop se malogra, algo así. Entonces, si el cliente va a la tienda, regresa y en la tienda dice, mira, la laptop se ha malogrado y hay dos opciones. Imagínate camino 1 y camino 2. En el camino 1, un vendedor recontra servicial le dice, a ver, vamos a ver qué es lo que tiene, todo, por favor, dame tu boleta, ¿no? La miran, la revisan y le dicen, ya, señor, efectivamente está fallando, venga unas 4 horas y le tenemos ya el problema solucionado. O bien mañana y le tenemos el problema solucionado. Y el camino 2 es, seguramente tú le has hecho algo. Seguramente tú las has malogrado, o tú las has usado mal, o le has movido algo. Claro. No. Por algún lado tienes la responsabilidad. Yo no te voy a reconocer eso, porque tú estás tratando de hacer trampa. Entonces, ¿qué puede hacer el cliente ante la opción 2? Puede grabar la conversación, o puede agarrar y hacer un post que lo pone en su Facebook personal, y seguramente mucha gente se va a indignar y va a reclamar al respecto, ¿no? Y lo peor es cuando esto si no se maneja correctamente, tú dejas que escale, y puede llegar incluso a los medios de comunicación masivos, ¿no? Y ejemplos sobre estos manejos muy malos de una situación que pudo quedar en una forma muy local y muy chiquita, hay bastantes, ¿no? ¿Y cómo podemos manejar eso? ¿Cuáles son, qué tips, qué consejos les puedes dar? Por ejemplo, tú eres el emprendedor, yo voy a tu negocio, me das un servicio, un producto del cual yo no estoy satisfecho y te reclamo. Claro. ¿De qué manera tú puedes enfrentar eso? A ver, hay algunas recomendaciones muy básicas, pero en general lo mejor para evitar una crisis es estar preparado para una crisis. Entonces, es decir, por ejemplo, imagínate una cadena de electrodomésticos. ¿Cuáles son las cosas por las que más la gente se puede quejar? Las cosas por las que más la gente se podría quejar en el tema de electrodomésticos es porque el producto falla. Eso es uno, y lo otro es por servicio técnico, ¿no? Más o menos un poquito hablando de mi experiencia más cercana en electrodomésticos. Claro. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es tener a tu personal preparado para que pueda resolver esas situaciones. No, ese es uno. O sea, que el personal tenga la capacidad de que una vez que se dan estas fallas comunes en la gestión del negocio, estén preparados para detectar por dónde va la falla y poder saber qué hacer cuando se da la falla. Y puedes partir reconociendo de que esa falla puede haberse producido, digamos, un error de fábrica o algo, no sé, pues porque cumplió su ciclo una determinada pieza. Lo más importante en la atención al cliente
que tiene que tener todo empresario, toda empresa, es que existe un viejo lema que dice que el cliente siempre tiene la razón. Eso no siempre es verdad, pero tú de alguna forma al cliente siempre lo tienes que atender como si tuviera la razón hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Tú tienes que confiar en el cliente, ¿no? O sea, tú no te puedes poner en el lugar de que el cliente me está tratando de engañar o lo que sea, ¿no? Sino tienes que tener una actitud bastante servicial y tienes que actuar muy rápido. Es decir, si viene un cliente con una queja, al cliente con una queja no lo vas a dejar esperando 4 horas en la oficina o en el servicio técnico, ¿no? Al cliente que tiene una queja, ese puede ser tu mayor embajador si es que tú resuelves efectivamente la queja, y puede ser tu mayor detractor si es que tú no la sabes resolver. Respuestas rápidas. Respuestas rápidas. La que sea, pero rápida. Rápida. Es tomar acción rápido, indagar rápidamente qué es lo que ha pasado, de manera que tú puedes tener una respuesta o que puedes tener un plan de acción rápido, y ese plan de acción tú no te lo quedas para ti, sino se lo tienes que comunicar al cliente. O si tú le dices, la respuesta te la tengo mañana la tienes. Sí, claro. No la puedes mecer. Y si se quejan por redes sociales, contestar. Claro, tú lo peor que puedes hacer es guardar un mutismo frente a una crisis o a un problema, ¿no? Vamos a hablar de eso luego de esta llamada telefónica. Henry de Santa Anita, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, hermano? Un saludo a tu invitado. Te comento una Buenos días, Henry. Yo soy emprendedor, tengo un negocio de servicio. ¿Ya? Entonces, les cuento un poco la historia. Mira, ¿qué pasa? Yo invertí, ¿no? Fue un préstamo, tenía un negocio, mi negocio está yendo muy bien, todo excelente. Pero ¿qué pasa? Que cambié un cliente y su modalidad de pago eran diferentes, ¿no? Totalmente diferente, la parte administrativa diferente. Ya. Hacía el servicio, brindaba mis informes, y yo tenía que esperar al máximo que se puede esperar de repente, como somos empresas chicas, poco tiempo para la hora de compra para yo facturar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta empresa se demoraba 1 mes, 2 meses, y como yo había hecho un préstamo, y pues yo tenía que pagar mi personal, una serie de cosas, ¿no? Y eso me estaba afectando. Ya. Entonces, yo creo que es fundamental, eso me ha creado una crisis, pero de poco a base de trabajo, de dedicación, buscando otros clientes, estoy superando esto. Entonces, lo que hay que hacer, ¿no? O pedir de repente al Estado que norme, ¿no? O sea, es fundamental. Estaba escuchando la vez pasada sobre el tema de facturas, ¿no? Las cobranzas, toda esa situación. Pero yo creo que debe haber un previo, o sea, un antes, que son las horas de compra. Por ejemplo, yo hago mi trabajo, termino la semana, presento mi informe, a 3-4 días, debe estar en la obligación la empresa que me está contratando de emitir su orden de compra. Porque no puede ser que yo ya cumplí con el trabajo, hice mi trabajo eficientemente y se demore pues 1, 2, 3, 4 meses en emitir la orden de compra. Y lo peor del caso es que no te dan explicaciones, ¿no? Sí, ese es el tema. Ese es el tema, creo. Ese es el tema. Porque justo hablaba también Richie, un congresista tributarista, y decía, ¿no? la factura y todo eso. Para mí debe ser integral, ¿no? Listo, hermano. Gracias, Henry. Nos vamos al INSE. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal, César? Mire, yo quiero hacer como un comentario, ¿no? Como un cliente que soy. Sí. Respecto a los electrodomésticos en general, yo hace mucho tiempo compré un televisor radio pequeño, estos que se llevan al campo, se conectan con batería. Ya. Y entonces tuve la mala suerte, ¿no? Que me duró tan poco tiempo que regresé al centro comercial y eso que no me gustó, que ellos dicen que máximo 1 semana ellos pueden cambiarlo y después tiene que pasar con el proveedor de la marca. Realmente eso uno se siente mal porque el tiempo de espera, el trámite, llevarlo acá para que después digan que no procede, uno se siente como defraudado cuando compra un electrodoméstico. Y eso ha sido hace mucho tiempo, y yo puedo entender que en esa época traía pues tantos electrodomésticos de todos los lugares y muchos sin verificación previa y entraba cualquier cosa al Perú. Ahora ha bajado ese problema, pero sigue habiendo ese problema en menor cantidad, ¿no? Ok, gracias César. ¿Algunos comentarios, Alonso, sobre las llamadas que hemos recibido? Bueno, sobre la primera llamada, la del amigo Henry, yo creo que el comentario más importante es que tú nunca deberías trabajar con un cliente o otorgarle ningún tipo de servicio si es que no hay un documento formal que efectivamente ligue a las dos empresas, una que compre el servicio y otra que entregue el servicio o compra y venta de productos, ¿no?
Porque lamentablemente estamos en un país y en general en la sociedad latina donde hay mucho del cabeceo, ¿no? Entonces es muy fácil recibir el producto o el servicio y después no honrar las obligaciones, ¿no? Y eso no es materia del Estado. El Estado puede normar o puede dar muchos instrumentos de facilidad en muchas cosas, pero no te va a llevar como que en buenas prácticas de negocios necesariamente, ¿no? Es una cuestión de cultura también. Yo creo que entre uno y otro, es una cuestión, ¿no?, de cultura y de darle formalidad y estructura a los negocios, ¿no? No importa si tú le vendes un servicio a tu mejor amigo, igual tiene que haber algún tipo de acuerdo formal. Eso sobre lo primero. Y sobre lo segundo, que en el tema de electrodomésticos, efectivamente, por ejemplo, durante muchos años se trajeron muchas tablets de China y que no necesariamente eran de una gran calidad, sino que tenían precios muy baratos. Yo lo he vivido en carne propia, el hecho de que tú llegas a un servicio técnico y no te atienden, o que te atienden tarde, o que te dicen que no tienen el repuesto, o no te dan la información completa, ¿no? O demoran demasiado. ¿No? O sea, tú dejas el producto y el diagnóstico 4 semanas. Yo creo que lo peor, definitivamente una marca o un fabricante de electrodomésticos lo que tiene que tener es un stock de seguridad y de repuestos y tratar de tener un servicio técnico local, ¿no? Y ellos lo hacen esto con un planeamiento, con unas estadísticas y todo, pero no siempre va a haber una pieza o algo que se te escape, ¿no? O puede haber un producto que el lote es fallido, como lo que le ha pasado a Samsung ahorita con los Galaxy Note, que están explotando cada vez que tú los conectas al teléfono. Sí. Y ahí ya no tienes cómo repararlos y simplemente tienes que retirar todos los de la venta, ¿no? Pero, por ejemplo, Samsung ha hecho un manejo de crisis muy rápido. Ha detectado el problema y ha retirado todos los teléfonos de la venta y ha dicho que va a sacar nuevos y que los va a devolver gratis, ¿no? Entonces, y ese es un ejemplo para los emprendedores de ahora. Claro. Pues no, o sea, saber enfrentar, sacar la cara. Tomar acción rápida y dar la cara rápido, ¿no? Claro. Pero en el tema de servicio técnico, mira, hay ciertos procesos que se te van a escapar. Es decir, hay ciertos procesos que se te van a escapar en el manejo del tiempo. Pero lo que tú sí deberías darle al cliente siempre es la visibilidad de que estás esperando la información, de cuándo la vas a tener, de en qué momento, de que tú estás haciendo algo para que el caso se mueva. Porque la sensación de cuando tú te dicen, te mando la cotización el lunes y no te la mandan hasta el miércoles, y te la mandan el miércoles, pero porque tú llamaste a gritarles, porque estabas 48 horas esperándolos, es una de las peores cosas que le puede hacer un cliente, ¿no? Ok, Alonso, vamos a seguir conversando del tema luego de esta pausa comercial. Estamos en Tu Negocio, Tu Marca, hablando de manejo de crisis. 10 de la mañana con 21 minutos, 10 y 21. Estamos en Tu Negocio, Tu Marca por Capital Radio, Capital Televisión, conversando con Alonso Mujica sobre manejo de crisis, de qué manera podemos enfrentar, qué estrategias podemos aplicar para enfrentarlas y superarlas, solucionar las crisis que podemos tener en nuestros negocios. Antes de la pausa comercial, Alonso conversaba sobre el tema de salir a responder en redes sociales cuando por ese medio vienen los reclamos. Sí, claro. Y tú sabes que en las redes sociales, pues, la pelotita se hace una bola gigantesca, ¿no? Claro, el tema puede trepar bastante rápido. Puede trepar bastante rápido, entonces hay que hacer frente a eso. ¿Cómo el emprendedor puede hacer frente, ¿no? ¿Cómo puedes responder ante ello? Para comenzar, tienes que reconocer el error, ¿o no? ¿O de qué manera puedes salir de ese embrollo? Mira, el año pasado hubo un caso famosísimo que todo el mundo lo debe conocer, que fue el de las cucarachas con Domino's Pizza. Claro. ¿No? Ese caso fue famoso por todo lo que no deberías hacer en un manejo de crisis, porque incluso la primera reacción... Tú sabes que yo estuve leyendo bastante en detalle sobre este tema, pero la primera reacción... no fue en redes sociales, sino el cliente que encontró la cucaracha en la pizza fue a la tienda a reclamar, ¿no? Y le dijeron, señor, qué raro que haya una cucaracha en su pizza. Nosotros nunca hemos tenido una queja de eso. Entonces ya por ahí comienzas mal, pues, ¿no? Porque no estás reconociendo el error, sino como que estás tratando de responsabilizar al cliente, ¿no? Yo no sé, pues, qué tantos clientes agarren cucarachas y las metan en la pizza para ahorrarse 40 soles, ¿no? O sea, para empezar... reconocer el error. Sí, eso es lo primero, ¿no? Ajá. Lo segundo es que luego le mandaron un motorizado a la casa y le dijeron, solamente te podemos devolver la plata si es que nos das la pizza entera. Ya se habían comido la mitad de la pizza, pues. Cuando encontraron cucaracha ahí tostada, ya se habían comido la mitad de la pizza, ¿no? Entonces, el señor le dijo, ¿sabes qué? Llévate la pizza, ya, no importa, no me vuelvas la plata. Pero se indignó, pues. Y esas fotos, tomó unas fotos y las subió a redes sociales. Y la reacción de Domino's en redes sociales fue decir
que ellos nunca habían tenido problemas durante X años, etcétera. Ni siquiera una disculpa. No, nada, ni siquiera una disculpa, ¿no? Ya. Entonces, ahí fallaron dos cosas principalmente, que fue uno, la actitud, y la actitud en todo punto de contacto, ¿no? O sea, la actitud del vendedor, la actitud del motorizado, la actitud del community manager en las redes sociales, todo fue como que tratando de negar el tema, ¿no? Y tú no puedes tapar eso con un dedo. Y lo segundo es que ellos no se pusieron a investigar qué era lo que efectivamente había pasado, sino de frente le tiraron la culpa o trataron de alguna forma de deslindar con el tema. Y lo otro es que no actuaron en forma correcta, ¿no? O sea, no resolvieron el problema en forma rápida. Entonces ellos, ahí lo mejor hubiera sido tratar de que el caso no escale, o sea, tratar de que ese post no se dé, ¿no? Sino tratar de resolverlo con el cliente en tienda, pedirle las disculpas del caso. Obviamente ya el cliente estaba perdido, ¿no? Yo creo que si encuentras una cucaracha o una pizza nunca más vas a comprar esa cadena, ¿no? Claro, definitivamente. Pero de ahí a perder la franquicia, ¿no? Entonces, lo que deben hacer es actuar rápido, pero no actuar rápido y contestar cualquier cosa, ¿no? Sino efectivamente evaluar cuáles son las repercusiones de una mala respuesta o de una respuesta en teoría buena, asesorarse legalmente si es que fuera el caso, y si es que hay que pedir disculpas, ¿no? Y si hay que tomar acciones rápidas para resarcir el problema, o hay que tomar acciones más de largo plazo para resarcir el problema, hay que hacerlas, ¿no? César de Magdalena, ¿cómo estás? Bienvenido. Estimado Roberto, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Uno de los temas que también hay que tomar en cuenta, y el emprendedor debe ser consciente, es el de justamente también de saber qué es lo que va pasando en tu zona, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, obras de construcción, de mejoras que a veces hacen los municipios o los gobiernos regionales en este caso, y que por la duración o cuán grande puede hacer para generar un impacto en su negocio. Es decir, por ejemplo, cuando yo estaba en ATI, había una empresa o varias empresas que se vieron afectadas por la carretera central, en la obra que habían hecho un corredor de vía rápida, ¿no? Y esa obra duró un año. Y lo mismo pasó en Grau, ¿no? Que las ventas bajaron. Entonces, el emprendedor tiene que estar informado de una u otra manera, aprender a leer noticias de cosas de que están pasando en su entorno. Un aporte. Okay. Gracias. Gracias César. Alonso, tú hablabas de que el community manager o la persona que está a cargo de redes sociales, cuando te atacan por ahí, tienes que responder de una manera adecuada. ¿Cómo podemos resarcir a ese cliente que ya está insatisfecho y que lo tenemos el 95% perdido a raíz de un mal servicio o de un producto que nosotros le ofrecimos y le salió malo, ¿no? ¿Cómo podemos resarcirlo? ¿O hay manera de recuperar ese cliente? Claro, mira, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, y es bueno que los emprendedores lo tengan en cuenta, es que el que haya una queja no significa que esté el cliente perdido, ¿no? Yo creo que al contrario, tú lo deberías ver como una excelente oportunidad para poder fidelizar al cliente si es que resuelves efectivamente el problema, ¿no? Ahí entra el tema de la fidelización. Ahí entra el tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso del servicio técnico, ¿no? Yo ayer conversaba con unas personas que trabajan en tienda, en una cadena de electrodomésticos, y me decían, ¿qué hacemos? Porque efectivamente a veces nuestro servicio técnico se demora, a veces depende de las garantías de la marca, a veces depende de cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Yo creo que lo mejor que podrías hacer es, uno, no dejar un comentario negativo al aire ahí. O sea, por ejemplo, ahorita un montón de gente se ha quejado por el servicio de Movistar, porque se ha caído internet por todos lados en la ciudad o en el país incluso, y la gente está destruyéndolos por redes sociales, y en Facebook no contestan y en Twitter tampoco te contestan. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Hay que interpelarlos para que contesten? No, pues. Entonces, yo creo que no es culpa del community manager, ¿no? Seguramente el community manager tiene la mejor de las intenciones de actuar. Estoy haciendo un poquito de abogado del diablo acá, pero puede ser que hay una dirección dentro de la empresa que no le está permitiendo a él contestar, o peor, que hay una inacción, o sea, están como que no saben qué hacer, ¿no? Entonces, no puede haber inacción, ¿no? No puede haber ningún tipo de inacción, sino lo que se tiene que hacer cuando hay un tipo de crisis con un cliente es, las cabezas tienen que tomar decisiones, y esas decisiones las tienen que comunicar a las personas que tienen contacto directo con el cliente, porque si estas personas no están informadas de qué es lo que se está haciendo o cuál es el tratamiento que se le da a un problema, entonces no saben cómo responder. Entonces esa ignorancia o esa inacción se la traducen al cliente, y el cliente se queda más insatisfecho. O sea, un cliente
yo creo que no está perdido porque hayan problemas, porque es natural que todas las marcas en algún momento tengan problemas, todas las empresas tengan problemas. Un cliente está totalmente perdido cuando tú no actúas al respecto del problema, ¿no? Entonces tú lo que deberías hacer es indagar bien la situación y buscar varias alternativas de solución. Nunca decirle al cliente vamos a ir por este camino, porque eso no es lo correcto, ¿no? Sino al cliente lo que le debes decir, mira, estamos evaluando el caso, lo tenemos, las disculpas por este tema, normalmente no nos sucede, pero estamos haciendo todo lo posible para resolverlo y viendo cuáles son las mejores alternativas. Pero también puede darse el caso que el cliente crea que la falla viene del lado de la empresa y realmente no es así. Cuando viene la investigación y tú tienes que hacérselo saber, pero a veces el cliente, como ya se le ha metido el chip de que tú tienes la culpa, entonces él piensa, no, lo que la empresa está haciendo es echarme la culpa a mí. Y no es que te esté echando la culpa a mí, sino que te está diciendo, bueno, no es lo que tú crees, es así. Ya, lo que pasa es que ahí hay un tema, ¿no? Muchas veces, y a mí también me ha pasado, que las empresas te lo dicen, o las personas que están encargadas de darte estos informes te lo dicen de una forma que... El trato. El trato. Hay ahí un tema muy importante que es el trato, ¿no? O sea, te lo dicen de una forma tan patanesca, tan poco servicial, tan poco elegante, y como que prácticamente a ti, tratándote como un criminal que estás tratando de robarle a su empresa, que simplemente pues no te da ganas de nunca más trabajar con ellos, ¿no? Aunque sea ya el mal necesario cuando tienen un producto exclusivo, pero por eso yo te decía que la mejor forma de evitar una crisis es que no haya crisis, ¿no? Que no haya crisis. Y para no haber crisis tú tienes que tener a tu personal súper capacitado y todos los personal que atienden a un cliente o que están en contacto con los clientes tienen que estar preparados para asumir este tipo de situaciones que son difíciles, para manejar este tipo de situaciones, y lo otro es para siempre tener una actitud positiva, servicial y buena frente al cliente, ¿no? Y dar respuestas rápidas y encarar la situación de frente, asumir la responsabilidad si la hay. Si es que hay la responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, tú le tienes que dar al cliente la información completa, ¿no? O sea, no puede pasar eso que tú vas al servicio técnico y por ejemplo, una computadora y te dicen no procede. O te dicen no procede y no hay el repuesto, llévese su máquina. ¿No? Pero compadre, yo me estoy quedando con una computadora malograda. Ya, si no procede por tu servicio técnico, tu garantía no importa, pero ayúdame, dime cómo soluciono. Tú nunca más en tu vida vas a querer trabajar con ese servicio técnico que te responde los correos cada una vez por semana, y que cuando te devuelve la máquina no te dice, no te intenta ayudar. O sea, no hay ningún tipo de valor agregado, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, se distinguiría un ejecutivo o una buena empresa que te dice, mira, compadre, no procede por acá. Nosotros no tenemos el repuesto, sin embargo encontró estos 4 links donde lo puedes comprar, y si tú consigues el repuesto, tráelo y yo te lo arreglo. Claro. O hacer el intermediario, exacto, ¿no? Ya yo arreglo con la otra empresa. Exacto. Pero o yo no lo tengo yo, pero hemos encontrado una empresa que sí lo tiene y te vamos a contactar para que ellos te ayuden con tu caso. Pero eso es otro nivel, ¿no? Muchas veces la gente que atiende al cliente no se da cuenta del impacto que tienen estas actitudes o estas acciones o esta falta de comunicación ya en la opinión pública o en la opinión del cliente, ¿no? Definitivamente. O sea, ahí es donde, pequeños, grandes detalles. Sí, pero ahí es donde pierdes al cliente. No lo pierdes porque hay un problema, lo pierdes cuando fallas en solucionar el problema o cuando se lo solucionas pero le haces pasar un pésimo rato, ¿no? Cuando lo tratas mal. Hay formas. Ok, Alonso, muy amable, el tiempo se nos ha agotado. Ojalá que podamos estar contigo en una próxima oportunidad para hablar de otros temas interesantes en beneficio de los emprendedores. Gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, Roberto. Gracias. 10 de la mañana con 32. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos. Estamos en Tu Negocio, Tu Marca por Capital Radio, Capital Televisión.